estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay en un proyectazo. Es un proyecto espectacular que tiene el Ministerio para caracterizar ocupaciones. Ya lo estableció, ya largó la primera ola, ya lo estamos analizando. Ahora se ve la segunda ola de relevamientos en el 2022 y la idea es caracterizar la mayor cantidad de ocupaciones de acá a unos años e ir actualizando para poder ver los cambios de las ocupaciones cada un cierto tiempo, 2, 3, 4 años, dependiendo de la ocupación y dependiendo de qué es lo que esté pasando en el mercado laboral, ¿no? Bien, yo los estoy ayudando con el desarrollo de algunas herramientas para poder analizar, para poder sacar información útil y que se pueda utilizar o para políticas públicas o por las personas que quieran hacer cambios en sus ocupaciones o avanzar en su desarrollo de carrera. Me parece que a esta velocidad los traductores se van a poner mal, así que voy a ponerme en modo traducción simultánea y vamos a empezar más lento. Bien, entonces, lo que hicimos fue desarrollar herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Bien, veamos si puedo. Ahí estamos. Varias herramientas. Lo que hicimos hasta ahora fueron herramientas para analizar perfiles ocupacionales, distancias entre ocupaciones. Con esas distancias podemos ver cuáles están más cerca, más lejos, y podemos definir grupos o familias de ocupaciones. También, como tenemos los datos y seguimos con el proyecto, seguimos el modelo de ONET de los Estados Unidos, pero en Uruguay dijimos, ¿podemos comparar estas ocupaciones? Bien, también lo hicimos. Cuando vemos las familias o las ocupaciones entre sí, las podemos comparar, podemos cuantificar qué variables tienen similares y qué variables tienen diferentes. Es decir, que podemos, al analizar habilidades, destrezas, conocimientos, contextos de trabajo, actividades, podemos ver en qué se diferencian, podemos ver dónde están las brechas, ya sea entre un par de ocupaciones, entre un grupo de ocupaciones, entre familias de ocupaciones, todo depende de lo que queramos, cuál es el objetivo de investigar. Y por último, lo que hicimos fue, una vez que tenemos una cantidad muy grande de información que caracteriza a una ocupación dada, podemos relacionar toda esta información con programas de capacitación para ver cuáles son los programas de capacitación más pertinentes o más cercanos a esta ocupación. Bien, todos estos desarrollos los estuvimos desarrollando, están en una escala piloto quizás, o una prueba de concepto, pero están funcionando muy bien, y la idea es ir, a medida que se vaya incorporando más ocupaciones a la base de datos de ONET Uruguay, vamos a ir reformulando y retesteando para poder escalar estos desarrollos. En el futuro tenemos pensado medir brechas de habilidades digitales, estimar el riesgo de automatización de tareas, y un sueño que tenemos es poder tener alguna plataforma que recomiende a las personas en su desarrollo de carrera según sus experiencias y su perfil que van a poder ingresar en esta plataforma. Sigo. El proyecto se llama Sistema de Información Ocupacional, encuesta perfil de ocupaciones, ONET Uruguay, para los amigos ONET UI. ¿Sí? Aquí les dejo la página, el sitio web, véanlo, hay mucha información, está muy claro, y verdaderamente en América Latina creo que es uno de los más completos. Sé que Chile está haciendo cosas, está muy bien, también México también tiene. Pero creo que este proyecto va muy bien. Fíjense. Como les dije, se basa en el modelo ONET de Estados Unidos, en donde se hace una caracterización muy profunda de muchas variables de los trabajadores en el contexto de trabajo, más algunos datos del mercado laboral. Como vemos, se divide el relevamiento en dos cuestionarios, se relevan a los trabajadores de cada ocupación. Entonces, son dos tipos de cuestionarios: los comunes, en donde se indaga nivel educativo, destrezas, contexto de trabajo, estilo de trabajo, actividades generales, habilidades y conocimientos, y cuestionarios específicos, en donde se relevan las tareas específicas y el uso de herramientas y tecnologías específicos para cada ocupación. Si vamos a los 6 bloques, dejando de lado el nivel educativo, si vamos a los 6 bloques A, C, E, G, H y K, vamos a ver que tenemos 238 variables. O sea que nosotros vamos a describir y poder comparar mediante estos
cuestionarios comunes que se les hace a cada una de las ocupaciones, las mismas preguntas, vamos a poder tener como un perfil de respuestas para poder hacer comparaciones entre ellas. Fíjense, esto es un perfil de habilidades, acá puse un ejemplo, diseñador gráfico está en azul y en amarillo está albañil. No es que yo sea de Boca, ¿no? Pero justo salieron estos colores. Es un chiste más para acá, para el cono sur. Estas son un perfil de las habilidades entre estas dos ocupaciones. Este es un perfil de los perfiles de destreza de estas dos ocupaciones. Vemos que hay variables que están más cercanas, ¿sí? Como estas, y vemos variables que están bien lejanas, como estas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál cercano o cuál lejano están dos ocupaciones? Pero eso lo podemos hacer, lo podemos calcular, lo calculamos, desarrollamos métricas de distancias ocupacionales con distancias euclidianas en estos vectores de 238 dimensiones, y con eso pudimos, una vez que tenemos las ocupaciones ordenadas en función de sus cercanías o lejanías, podemos ir formando familias de ocupaciones. ¿Lo hicimos? Sí. Voy a ir así mostrándole todas los potenciales, el potencial que tiene ONET Uruguay para hacer distintos estudios. Algunos ya los hemos hecho. Voy a ir mostrando muy poco. Toda la información está en las publicaciones. Uno que ya fue publicado en marzo vía un documento de CEPAL, y una publicación que va a salir ahora, supongo que a fin de año, según tenemos entendido con Sonia. Entonces, en esta primera parte vemos lo que hicimos con las distancias ocupacionales. Podemos agrupar las ocupaciones en función de los distintos bloques comunes, es decir, cuáles son más cercanas en habilidades o más lejanas, cuáles son más cercanas o lejanas en términos de conocimientos, cuáles son más cercanas o lejanas en términos de destrezas, por ejemplo. ¿Lo hicimos? Sí. Y utilizamos una batería de herramientas para agrupamiento, como Camins, o agrupamiento jerárquico, o Diviscan, o Tisner. No viene al caso en este momento. El resultado de todo esto es que podemos distinguir grupos de ocupaciones. En nuestro desarrollo, utilizando las 22 ocupaciones de la primera ola del relevamiento, podemos ver que nuestras ocupaciones se agrupan entre familias. ¿Sí? Y lo más interesante es que cuando analizamos habilidades, destrezas, conocimientos, los 6 bloques, en todos los casos nos dio 3 familias, con algunas variaciones. Pero podemos ver, en resumen, que, fíjense acá en rojo, hay un grupo de ocupaciones que comparten siempre el mismo clúster, siempre el mismo grupo. Cuando las agrupamos, esas 4 siempre están juntas. Y hay una que en casi todos está. ¿Sí? Cuando vemos también en blanco vemos ocupaciones que nunca están con estas rojas. ¿Sí? Entonces dijimos, qué interesante, tenemos un grupo, las rojas, y otro grupo, las blancas. ¿Sí? Cuando nos ponemos a ver qué ocupaciones forman cada grupo, tenemos las blancas por un lado, las rojas por el otro, y después unas intermedias, ¿sí? Que comparten grupo con las blancas a veces y con las rojas a veces. Lo que vemos es que podemos distinguir estas 3 familias que, en base al conocimiento previo, podemos decir que en una podemos distinguir básicamente ocupaciones que se caracterizan por tareas más cognitivas, como contador o diseñador gráfico. En el otro lado, las blancas, que son, podemos ver ocupaciones que en general tienen tareas más manuales, como peón rural, peón de carga, guardia, albañil, peón de industria, ¿sí? Reponedores. Y después tenemos algunas intermedias que comparten en algunos bloques el grupo con diseñador gráfico o contador, y en otras con peón o cocinero. Como por ejemplo cajero, cuidador de personas mayores, o chofer de taxi o camioneta. ¿Sí? Entonces, ¿podemos entonces agrupar a partir de estos datos de ONET? Sí. ¿Podemos formar familias? Sí, absolutamente. Entonces, una vez que dijimos esto, vemos los perfiles. Podemos ver acá los perfiles de habilidades de las 3 familias. En azul, la línea azul es la familia cognitiva, la familia amarilla es la manual, y fíjense la roja, que es la intermedia, que a veces puede estar más cercana a alguna variable a la cognitiva, y otras veces más cercana a la variable a la manual. ¿Sí? Por eso no se diferencia tanto. Y está en el medio. Muy bien.
Y estas diferencias las podemos cuantificar, podemos elegir algún tipo de umbral, algún tipo de significatividad para poder entender qué tipo de destrezas o qué tipo de habilidades o qué tipo de conocimientos en verde son los que diferencian a una familia de la otra, y esto también lo podemos hacer con pares de ocupaciones, que ya lo hemos hecho también. ¿Para qué nos podría servir esto? Bien, para decir, bueno, si una persona de una ocupación le interesa llegar a otra ocupación, ¿en qué se tendría que reforzar? ¿En qué conocimientos o en qué destrezas o en qué habilidades tendría que capacitarse para pasar de cocinero a empleado de oficina, por ejemplo? ¿Sí? Bien, esto también ya lo tenemos desarrollado, el comparador de ocupaciones. Bien, son todos potenciales, ¿no? Ahora, cuando dijimos, bien, nosotros tenemos el ONET de Uruguay, pero también está el ONET de Estados Unidos. Y digo, las ocupaciones equivalentes, es decir, el cocinero en Uruguay es lo mismo, tiene el mismo perfil que el cocinero en Estados Unidos. Entonces corrimos todo igual, los mismos cálculos, y dijimos, a ver cómo dan las ocupaciones equivalentes a estas 22 de Uruguay, pero en Estados Unidos. Y vemos un gráfico bastante similar al anterior, ¿no? Un grupo en rojo, algunas en blanco que nunca se tocan con las rojas y algunas intermedias. Acá arriba les pongo el recuerdo del anterior, ¿sí? Para ver, bastante similar nos da. Entonces dijimos, wow, ahora, esto quiere decir que si yo me fijo, la ocupación cocinero en Uruguay y cocinero en Estados Unidos son las más cercanas en términos de habilidades, porque si fuesen idénticas deberían ser el mismo punto, ¿no? Entonces, ¿serán las más cercanas? Bueno, entonces dijimos, veamos la nube de la posición de este vector de 238 dimensiones en un espacio, por ejemplo, de 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces dijimos, a ver, ¿qué pasa? Y acá lo vemos. Vemos que son bastante similares en términos de conocimiento. Fíjense que en rasgos generales, diseñador gráfico, que es la 2166, CUA 2166, son las que están más a la izquierda arriba, superior izquierdo. El contador, 2411, son las que están más inferior izquierdo. ¿Sí? El 5321 está por acá, el 5321 está por acá. Con respecto a su color, rojo es Uruguay, azul es Estados Unidos. Entonces dijimos, en términos de conocimientos parece estar bastante cerca. Y en habilidades no. En habilidades tenemos bastantes diferencias entre rojo, que es Uruguay, y azul, que es Estados Unidos. Entonces, esto está para investigar mucho más, especialmente para saber cuáles son las causas, pero una conclusión fuerte de nuestro trabajo es, ojo, las ocupaciones que parecen ser equivalentes, o que son equivalentes entre Estados Unidos y Uruguay, no necesariamente tienen el mismo perfil de habilidades, no necesariamente tienen el mismo perfil de destrezas o de conocimientos. No es lo mismo un cocinero, las habilidades que necesita un cocinero en Estados Unidos que un cocinero en Uruguay. Y esto es un llamado de atención, ¿no? Pero ahora vamos a ver. Por último, y creo que estoy bien de tiempo, Sonia, por último, tenemos una cantidad de información en las ocupaciones y por otro lado tenemos un montón de información de programas de capacitación. Dijimos, podemos utilizar. ¿Cómo surge esto? Surge de lo siguiente. Cuando alguien quiere desarrollar su carrera profesional, quiere capacitarse, puede ir a una oficina de empleo, puede ir a un orientador de carrera, y le dice, bueno, yo quiero saber qué puedo hacer para seguir desarrollándome. Bueno, ¿vos qué sos? Cocinero. Bien, entonces podés hacer un curso de coctelería, de pastelería, etc. En algunos casos dicen, bueno, pero ¿qué más? ¿Cuál es todo tu background, toda tu experiencia previa? ¿En qué te sentís más fuerte? Etcétera, y se hace un análisis más de las habilidades. Pero en general es bastante limitado la visión del desarrollo de carrera, y es bastante difícil de poder integrar toda la información disponible, porque una persona que recomienda capacitaciones debería tener una idea de cómo está el mercado laboral para esa ocupación o la ocupación que quiere desarrollar,
cuáles son los programas de capacitación, de los miles que hay en un país o en la región. Entonces, ¿podemos nosotros facilitar la vida de la persona del servicio de empleo, de la persona que hace desarrollo de carrera, para hacer un paneo, un screening de los programas de capacitación y relacionarlos de alguna manera con el contenido de las ocupaciones? Bien, eso lo hicimos mediante el análisis de texto de las ocupaciones y el texto de los programas de capacitación mediante aprendizaje automatizado, mediante lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Lo que hicimos fue básicamente agarramos el texto característico de una ocupación, el texto característico de todas las de 203 programas de capacitación, lo procesamos mediante un procesamiento de lenguaje natural que termina transformándolo en vectores, más matemáticos, y cuando uno pasa a números es más fácil medir similitud, cercanía o semejanza. De ahí armamos un ranking de cuáles son las capacitaciones pertinentes para, o más cercanas, o más relacionadas con una ocupación dada. Eso es lo que hicimos, agarramos, por ejemplo, esto es el texto de toda la información que tenemos para diseñador gráfico, esto es todo el texto que tenemos para albañil, esto es texto de ejemplo de 2 cursos de capacitación, de electricidad y de cerámica. ¿Sí? Estos son programas de capacitación de la Universidad de Trabajo del Uruguay, que muy gentilmente nos dio toda la información de las ocupaciones, la verdad estuvo muy bueno. Y lo procesamos, ¿y cómo queda? Queda un vector, este es el vector de las palabras que están presentes en el texto de albañil, este es el diseñador gráfico, esto es en el curso de electricidad y este es en el curso de cerámica. Una vez que estos vectores son números, ¿sí? Son probabilidades, cuando estos vectores los tenemos ya en un mismo espacio vectorial, podemos hacer cálculos de distancia y en base a eso utilizamos 2 técnicas, TF-IDF y Doc2Vec, que no vienen al caso ahora, pero cuando medimos las distancias y vemos el ranking, vamos a ver que no está tan mal la recomendación que hace el procesamiento del lenguaje natural, el algoritmo. Fíjense los recomendados para diseñadores gráficos. ¿Hay algo en común entre todos estos cursos recomendados? Sí, todos tienen que ver con creatividad, arte, audiovisual, comunicación, diseño. Excepto alguna tasa de error tiene. Y lo vamos a ver ahora en el resumen. Una tasa de error hay. ¿Sí? En este caso, no sé por qué. Habrá que investigar por qué recomendó producción agropecuaria sustentable. ¿Sí? Habrá que ver en el texto qué es lo que decía. O, por ejemplo, en albañiles, que recomienda 3 programas de construcción, uno de mantenimiento de instalaciones de transmisión eléctrica y uno de minería. O sea, bastante relacionado con el tipo de habilidades de las destrezas de los albañiles. Entonces, parece estar bastante bien este recomendador. Y sí, fíjense la tasa de recomendación acertada, ¿sí? Correcta, está bastante bien, entre un 90 y 100% de los cursos recomendados son pertinentes para la ocupación de la que estamos hablando. Ahora bien, algunos están muy mal, fíjense, 20%, 33%, o me recomienda uno solo, o hay un 40% de pertinencia. ¿A qué se debe eso? Bueno, podría deberse a varias cosas. Puede ser que en la base de datos de los cursos de capacitación no hubiera ninguno que corresponda a, por ejemplo, a guardias de protección, o ninguno para reponedores de estantería, ¿sí? O ninguno para limpiadores de oficinas, de hoteles, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos un grupo de personas, profesionales, expertos en temas de ocupación, y le dijimos, hagan lo mismo, validen, hagan lo mismo que debería estar haciendo el algoritmo. ¿Cómo clasificarían ustedes la pertinencia de estos 203 cursos de capacitación con respecto a estas 22 ocupaciones? Y el resultado fue que existían algunas ocupaciones en donde los validadores encontraban un montón de cursos pertinentes, como por ejemplo operario, y algunas ocupaciones en donde los validadores no encontraban casi cursos pertinentes. Entonces, si los validadores no encuentran cursos pertinentes, el algoritmo tampoco. ¿Sí? Cuando vemos, fíjense esto, los que dan error, perdón, los que tienen pocos en la base, pocos cursos pertinentes, como limpiadores, reponedores, guardias,
empleado de inventario, vamos a ver peones de carga, reponedores, limpiadores, guardias de protección, empleados de inventario. Son aquellos justamente en donde el algoritmo no está dando buenos resultados. Conclusión, no le pidamos al algoritmo que nos dé cursos relacionados con ocupaciones si no le damos de insumo una base que tenga cursos pertinentes para esas ocupaciones. ¿Sí? Bien, esto imagínenlo de esta manera. Yo soy una persona que hago desarrollo de carrera, viene una persona que es no sé, oficinista, pero quiere terminar siendo geólogo. ¿Sí? Entonces yo me tendría que decir, bueno, ¿cuáles son las opciones de capacitación? ¿Cuáles son las carreras? Etcétera. ¿Qué habilidades hay diferentes o similares entre un oficinista y un geólogo? Pero al otro día me viene alguien que es bicicletero y quiere ser cocinero. Entonces es muchísima la información que tengo que estar yo manejando. Imaginen una herramienta que agarra, viene una persona y toma 2000 programas de capacitación y me dice cuáles son los 20 más relacionados. Podría estar solucionándome la vida bastante en mi trabajo para recomendar, y encima puedo llegar a tener algunas recomendaciones que quizás ni siquiera se me hubiesen ocurrido. ¿Sí? Bien, esto ya también lo desarrollamos, lo probamos, y ahora lo debemos ajustar un poco. ¿Sí? Seguimos. Termino acá. Un minuto, sí, un minuto para las conclusiones, Miguel. ONET es una enorme fuente de información, es un proyecto gigante que permite el análisis de perfiles ocupacionales de manera estandarizada y a lo largo del tiempo. El desarrollo de métricas es útil para identificar ocupaciones relacionadas de manera no sesgada, eso es bueno, ¿sí? De manera no sesgada. Las distancias ocupacionales pueden ser base para la medición de brechas, de habilidades, de destrezas, de conocimientos, etc. De manera cuantitativa, tanto entre ocupaciones o entre familias de ocupaciones. ¿Sí? Estamos hablando de brechas entre familias o entre ocupaciones. ¿Sí? Bien, el hecho de que los perfiles ocupacionales en Uruguay y en Estados Unidos sean distintos llama la atención, y es un llamado de atención para los estudios que utilizan los datos de ESCO o de ONET de Estados Unidos para los estudios para utilizarlos en estructuras ocupacionales de América Latina. Ojo con eso. Habría que revisar eso. Cuando tengamos más datos de Uruguay, va a estar buenísimo hacer los mismos estudios con los datos más locales. ¿Sí? Y por último, es posible desarrollar una herramienta de relacionamiento entre ocupaciones y programas de capacitación. Bueno, esto ya lo venimos haciendo. Vamos a seguir trabajando en Uruguay, y seguramente con Sonia, en algunos otros proyectos, sacando de estos datos información útil para las personas, para sus carreras y para políticas públicas en Uruguay. Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de María José González, Carolina Silva, Leticia Lado, Gabriel Vázquez, Pilar dos Santos del Ministerio de Trabajo de Uruguay, Germán Dima, que me banca con toda la parte más de programación, Sonia, que siempre me banca con todo, y las instituciones que siempre nos habilitan los datos y nos posibilitan el trabajo. Muchas gracias.